¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todos. Buenas tardes aquí en México. No sé si se están conectados algunas otras personas de otros lados. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a este webinar que tenemos en colaboración con ID. Voy a dar una breve presentación de Bosco Olalquiaga, que básicamente pues es el experto que lidera la expansión global de ID, la plataforma digital de gestión agrícola utilizada por productores en más de 18 países. Y bueno, pues es español, de una familia con una larga trayectoria agronómica en España y una vida dedicada a la innovación tecnológica. Bosco ha trabajado de cerca con empresas del sector para mejorar su eficiencia y operativa para tomar decisiones basadas en datos reales en campo, ¿no? Para nosotros, como Aneberries, la asociación que representa pues a los actores principales de la cadena de la industria de las berries en México, pues es importante tener este tipo de colaboraciones debido a que, bueno, pues estas herramientas digitales, estas tecnologías pueden ayudarte a facilitarte la toma de decisiones y evidentemente también te va a ayudar a eficientar algunos procesos relacionados precisamente en el tema de la producción del cultivo de berries, ¿no? En general, en este caso, pues aquí es cómo ahorrar agua en insumos de berries y en tecnología aplicada en el campo, ¿no? Yo creo que aquí es un punto muy importante, ya que hoy en día, pues nosotros como Aneberry, pues tratamos de cuidar los recursos que tenemos a la mano, ¿no? Y un recurso muy importante y vital, pues es el agua. Y bueno, vamos a ver cómo es esta vinculación de esta tecnología con la toma de decisiones y el ahorro de este insumo y de este líquido vital que es el agua, ¿no? Para no alargarme un poco más, yo le cedería la palabra a Bosco para que nos pueda platicar más de esta tecnología y cómo podemos aplicarla directamente en el cultivo de berries. En particular, creo que tiene muchas aristas que pueden considerarse. Quizás Bosco pueda hablar un poquito más. Yo me estoy enfocando al tema principal, que es el agua, pero realmente es una tecnología que puede tomar diferentes aristas y que sin duda puede ayudar a los productores, a las comercializadoras que están precisamente desarrollando innovaciones en México, ¿no? Para eficientar precisamente la producción de berries, ¿no? Adelante, Bosco, yo te dejo. Y bueno, pues espero que este webinar sea provechoso para todos. Muchas gracias, Cristian. Y nada, para nosotros es un gusto y un placer ya desde hace unos meses que nos conocimos, ¿no? Y para nosotros es sobre todo una oportunidad de dirigirnos y poder hablar de varias cosas, ¿no? No solo de tecnología, ¿no? De la tecnología digital, porque tecnología existe en muchos formatos, pero específicamente aplicada a casuísticas específicas que existen no solo en México, pero en el mundo de berries, ¿no? que tan creciente es ahora mismo. Así que nada, arranquemos. Vamos a primero enfocarnos un poco en cómo es nuestra visión, ¿no? Y cómo es de compartida con la vuestra. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Sacarlo a la luz. Primero, la labor que hacéis como grupo. Esto para nosotros creo que es muy importante sacar a la luz. Y yo creo que aquí vosotros os podéis enorgullecer de que sois la voz de la experiencia, ¿no? Ya más de 15 años. Este año celebráis vuestra quinceañera, si no me equivoco. Y en solo ese tiempo habéis conseguido crear más de 420.000 empleos, ¿no? Indirectamente o directamente. Esperemos que en el futuro, y seguramente muchos de estos empleos sean en el ámbito tecnológico, como es normal, ¿no? Según van evolucionando los métodos, las tendencias, tiene un impacto enorme, ¿no? Como por ejemplo en España ya estamos viendo, ¿no? Cada vez hay más gente dedicada en el campo al aspecto tecnológico. Me imagino que en países como México, donde se está creciendo a una velocidad increíble, pues este sea el caso también.
También, bueno, habla por sí solo, ¿no? Pero en hectáreas, que además la hectárea de berry es una hectárea muy productiva, así que es bastante impresionante también. Y en cuanto a productores, pues ya más de 4.000, ¿no? Y sobre todo quería enfocarme en algo muy, muy importante, ¿no? Que este interés que tenéis, ¿no? En proteger y en presentar a nuevas soluciones es exactamente lo que hay que hacer. Es importantísimo también agruparse, sobre todo cuando hay incertidumbre, también para compartir, ¿no? Todo lo que son recursos, aprendizajes, y para nosotros es un placer estar aquí. Y aparte poder decir que compartimos una misión, ¿no? En el sentido de que nosotros también en nuestra actividad llevamos activos menos años, ¿no? Son entre 2 y 3 años en desarrollo ya, pero hemos podido ver de forma homogénea, ¿no? En más de 18 países ya, en una gran multitud de cultivos, ¿no? De que esto es algo que estamos haciendo y que tiene interés en muchos tipos de cultivos, ¿no? Y ya con más de 150 productores digitalizados, podemos decir que es algo de gran impacto, ¿no? Que puede, la tecnología en general, no solo hablando de ID, que algo que puede verdaderamente mejorar de cara al futuro los rendimientos, la productividad, la trazabilidad y muchos otros temas que vamos a abordar hoy. En primer lugar, si hacemos un poco de recapacitación de un poco de cuál es la situación, ¿no? Cuál es el panorama actual de berries en México, como muchos de vosotros habréis presenciado ya. México, estamos hablando de uno de los mayores exportadores, si no el mayor, creo ya, exportador de berries en el mundo, ¿no? Un 96% de lo que se exporta, evidentemente, va a vuestros países vecinos, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y esto, ¿no? Pues bueno, dependiendo un poco de los acuerdos que haya en el momento, es la magnitud del mercado, pero no necesariamente representa las facilidades que hay, ¿no? Y cómo son las reglas del juego, ¿no? Porque evidentemente hay una ventana muy grande, hay un mercado muy grande, se ha establecido México como un país muy importante dentro de los berries, pero no quiere decir que las cosas sean fáciles ni que vayan a ser más fáciles, con lo cual nos hace y obliga al productor, tanto grande como pequeño, que esto es muy importante, ¿no? Uno no se puede dormir en los laureles, les obliga a estar lo más presente posible en todo lo que es innovación tecnológica, ¿de acuerdo? En todo lo que es, y vuelvo a repetir, porque lo voy a repetir bastante, que la tecnología, muchos de vosotros pensaréis directamente en un teléfono móvil, en un ordenador, ¿no? Pero existe tecnología de todo tipo, ¿no? Desde dron hasta al tractor es tecnología, o sea, todo es tecnología y hay que estar siempre a la última en este sentido. Y luego, otra estadística, ¿no? Que más de 500.000 de empleos, ¿no? Que esperemos que siga evolucionando según evoluciona el tejido productivo con las innovaciones que trae también. ¿Cuáles son un poco la situación? ¿Qué es un poco lo que está afectando actualmente al sector? No es algo, es decir, puramente exclusivo a México. Nosotros, como os decía antes, estamos en más de 18 países. Es bastante homogéneo lo que está sucediendo, pero creo que por la intensidad y lo intensivo que es el cultivo en sí, tiene un impacto quizás más notable y mayor en el mundo de berries, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de 3 categorías que han sido con mucha fuerza, ¿no? Afectadas en la última década o más, ¿no? En primer lugar, los costos de insumos, ¿de acuerdo? Los fertilizantes, pesticidas, todos estos productos, ¿no? En los que difícilmente se puede mejorar la negociación con los proveedores para acortar por ahí, por así decirlo, y no dejan de subir, ¿no? Esto es anualmente, luego lo miraremos, o incluso ahí tenéis una fuente que dice que los fungicidas no han aumentado más de un 200%, los insecticidas un 166, los herbicidas un 121, ¿no? Específicamente en los berries en México, ¿no? Entonces esto es algo muy considerable
sobre todo cuando lo sumamos a que la mano de obra también, ¿no? Solo se puede ver cómo ha subido, ¿no? Desde 2023 en más o menos 400 pesos mexicanos de media, ¿no? que es una barbaridad en el porcentaje de incremento de salario debido a la inflación y debido a muchos otros factores que están ocurriendo actualmente. Y como mencionabas antes, Cristian, yo creo que es una de las grandes cuestiones actualmente, que también sucede aquí en España, específicamente en Huelva, ¿no? El otro día, estando en una convención que se hizo aquí en el Congreso de Frutos Rojos en Huelva, creo que de las 20 ponencias, 15 fueron o 17 fueron sobre el agua, ¿no? Y es normal, porque estamos hablando de un país, ¿no? Donde el 76%, como veis, se destina al campo, ¿no? Y se desperdicia. Pues eso, es difícil de estimar, ¿no? Pero más o menos se puede decir que se puede llegar a desperdiciar hasta un 60% si no se actualizan y no se vuelca el productor hacia la innovación, ¿no? Para mejorar estas prácticas. Si hacemos un poco el balance de los costos, ¿de acuerdo? Un poco cómo se dividen. Estos son los factores, un poco lo que decía antes, ¿no? Que son cestos de costos operativos muy amplios que tienen un gran impacto en la rentabilidad del negocio y de Berries. Y eso que es un cultivo, ¿no? con mucha salida, como habéis visto, que tiene una gran capacidad de exportación, por así decirlo, ¿no? Y que encima, gracias a los brides, ¿no? Pues está ampliando mucho en variedad y demás, que esto evidentemente favorece mucho lo que es en el aspecto comercial y lo que son las exportaciones, pero siempre hay que tener un ojo, ¿no? Por mucho que vayan las cosas bien por ahí, siempre hay que tener un ojo muy firme, ¿no? Y muy atento y muy cauto de puertas adentro, ¿de acuerdo? Entonces, no hay más que mirar, ¿vale? Que más o menos se puede sumar entre un 65 y un 85% solo la mano de obra, ¿no? Y lo que tenemos en nuestro almacén, ¿de acuerdo? Esto varía, pero vamos, en Berries es muy constante, ¿de acuerdo? Por eso es de gran interés softwares de gestión, tecnología de irrigación moderna, ¿no? De goteo, ¿qué más tenemos? Fertirriego controlados, drones, etcétera, etcétera. ¿Okay? Todo esto es de gran interés precisamente porque sabemos que impacta a estos grupos de costos, ¿de acuerdo? Y nada, esto es una visión bastante general, ¿vale? Pero bastante precisa, por así decirlo. Entonces, ¿hasta cuánto, ¿no? Usando esta tecnología, un poco estos métodos distintos que hemos hablado, ¿no? Si es por riego, por goteo, si son softwares, etcétera, que existen una gran variedad, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede optimizar, ¿no? Básicamente, en lo que es todo el sector agua de riego, ¿ok? Aquí donde no sé exactamente en qué porcentaje entre la gente aquí presente, pero no estar tecnificado, ¿no? Seguir con sistemas de riego anticuados, ¿no? Pues por turno, que no tengan ningún tipo de monitoreo, ¿de acuerdo? Puede llegar a elevar nuestra utilización de agua hasta un 60%, como ya íbamos mencionando, ¿no? En cuanto a fertilizantes, el problema es más en cuanto a la uniformidad del uso, ¿ok? O sea, muchas veces estamos aplicando sin control, muchas veces incluso por costumbre, ¿no? Uno lleva a lo mejor muchos años haciendo prácticas agrícolas, agrónomos sobre todo, ¿no? Que a lo mejor en tiempos donde los fertilizantes pues no sufrían tanto de altas de coste como las que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces las prácticas no son quizás las mejores, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a tasas que no tienen más que nada que sean uniformes según las conocemos y según las recordamos y no necesariamente analizadas o específicamente adaptadas a la hora de planificarlas. No decidimos o elegimos una tasa de aplicación relativa un poco a la tarea que vamos a hacer. O sea, que simplemente decimos, pues bueno, venga, 2 kilos ahí, medio litro ahí, ¿ok?
y ya más o menos ya veremos, ¿no? Y mucha gente sigue operando así, y de nuevo en grande y en pequeña empresa, según lo que hemos visto en los últimos 3 años. Y por último, lo mismo sucede con pesticidas y herbicidas. Aquí lo único que añadiré una cosa, la presión en este sentido no solo en cuanto a el monitoreo de la tasa en sí, ¿no? Pero que encima nos exigen y nos van a exigir cada vez más nuestros compradores o nuestros gobiernos, como ya pasa en la Unión Europea, a escoger muy bien, ¿no?, los pesticidas y herbicidas que seleccionamos, ¿no?, por motivos de trazabilidad, de protección al consumidor, etcétera. Y ya hay unas reglas del juego bastante severas y bastante estrictas, ¿de acuerdo?, que encima hay que demostrar que no se haya utilizado, ¿no? Entonces, esto lo que nos pone mucho hincapié, hace mucho hincapié en lo que es tener trazabilidad, ¿vale? Y si os digo la verdad, nadie os va a ayudar a que vosotros tengáis una trazabilidad completa, salvo que vosotros toméis las riendas, ¿no?, y que implementéis procesos digitales, realmente, porque no existe, bueno, se podría a través de papeleo, pero la realidad es que la mayoría de lo que ocurre hoy no está digitalizado y no nos permite tener trazabilidad. Lo cual me lleva a un poco a ejemplificar, ¿no?, a demostrar una escena típica, que yo creo que es que en el 90% de los casos, aquí el equipo que está conmigo lo sabrá, que, bueno, lo medimos hace poco y yo creo que era más del 90, creo que era un 98% de los casos. Esta es la estructura que tienen, ¿de acuerdo?, para recolectar datos, ¿de acuerdo? Y este es el motivo por el que no existe coordinación y no se monitorea. Entonces, si hacemos un ejemplo desde la izquierda abajo, que tenemos a nuestro querido agrónomo sin cara, aquí lo más típico, ¿de acuerdo?, es que va a haber una serie de planillas, por muy sofisticadas que sean, no dejan de ser en papel y lápiz, ¿ok? Aquí en este ejemplo tenemos una orden típica que también sirve de parte, o sea, no hay distinción entre la orden y el parte aquí, donde se va a hacer una orden, ¿no?, para la aplicación de agroquímicos, ¿de acuerdo? Aquí es donde digo que entran conductas, comportamientos típicamente de comodidad, ¿no?, de pues venga, yo más o menos calculo que esto aquí, ¿no?, que obviamente es una opinión experta el que va a asignar, pero realmente no consume ningún tipo de información de cuánto puede quedar en el inventario, ni de cuánto es necesario pues, según la calidad el estado de la planta o del suelo, ¿no? El caso es que una vez que se genera ese parte, o sea, esa orden, se va a enviar, en la gran mayoría de casos, si no es físicamente presentado, se va a enviar a través de WhatsApp a un supervisor, ¿no?, que luego va a trascender hasta el trabajador de campo, ¿no? Entonces, ahí, según su rendimiento, que normalmente, por cierto, no es individual, se suele hacer a nivel cuadrilla, pues bueno, se va a cumplimentar lo que era la orden ya como parte, ¿de acuerdo? Y por el lado se va a hacer una duplicación, probablemente en este caso si se ha hecho una tarea con agroquímicos, por el lado, cuando se ha hecho el despacho del almacén, van a anotar en otro proceso que también requiere papeleo, pues exactamente cuánto había antes y cuánto hay después, ¿no? ¿Quién ha sido? ¿Dónde? ¿Para qué? Y bueno, os podéis imaginar lo que tarda eso, aunque bueno, mucha gente no se queja simplemente por el simple hecho de que uno se acostumbra. Pero este es el problema. Todo eso es papeleo que se va amontonando, como ya sabréis, si hay alguno aquí en la administración, se va amontonando en la mesa del administrador de campo, ¿de acuerdo? Y dependiendo un poco de cómo os hayan organizado realmente, ¿no? Si os han puesto, si estás solo, ¿no?, y tienes pues no sé cuántas hectáreas que cubrir, pues a lo mejor puedes tardar desde una quincena hasta un mes, ¿no?, en recolectar toda esa información, en digerirla y en subirla a Excel, que yo creo que no hay empresa aquí presente ni en el mundo actualmente que no use y no tenga una dependencia de Excel, ¿de acuerdo? Y entonces este proceso, ¿de acuerdo?, por mucho que lo podáis hacer en menos de una semana, es lento
está expuesto al error humano, seamos sinceros. No hay ninguna verificación de fraude, no hay ninguna verificación o sea, no hay ningún agregado, ¿no? de planillas, es todo separado y en algún punto se junta todo en lo que llamamos el mágico ERP o incluso en planillas incluso más grandes de Excel, ¿no? Y entonces la duda y la cuestión es la siguiente. Si uno quiere tomar una decisión, ¿no? Y además todos sabemos lo importante que es la toma de decisiones ágiles en el campo, si uno quiere tomar una decisión como la que quiere tomar aquí nuestro amigo, ¿no? O saber cuál es el stock actual, ¿no? Para hacer una compra, pongamos, saber cuál es la trazabilidad completa porque queremos aportarla en nuestras ventas al exterior, ¿no? Porque nos lo exigen, evidentemente, lo van a exigir en Estados Unidos, en Canadá. Si queremos saber exactamente qué ha hecho Francisco a las 2 de la tarde, que ha desaparecido, ¿no? ¿De acuerdo? No ha venido a trabajar, queremos saber cuál ha sido su rendimiento hasta ese punto o cuál ha sido su rendimiento en los últimos meses, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? ¿Vale? No vamos a ir a WhatsApp. A lo mejor seguimos esperando a que se cree ese reporte de Excel, ¿de acuerdo? Y si queremos saber realmente cuánto nos está costando todo esto, ¿no? Un invernadero. A lo mejor queremos saber cuánto nos cuesta el invernadero A versus el invernadero B, ¿de acuerdo? Son todo, yo creo, quien no haya tenido, desde la gerencia, vamos, quien no haya tenido, o administración también, quien no haya tenido estos pensamientos, ¿no? Es que realmente no está activamente gestionando nada, está simplemente nadando en un papeleo, ¿no? Con una amplia burocracia que realmente le quita el foco de donde de verdad debería estar gran parte de su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una situación que, aunque suene, os la cuento un poco dramática y exagerada, realmente es la realidad, ¿vale? O sea, y podéis comentar en el chat, ¿no? Si esto os suena, pero a mí, desde luego, habiendo hablado ya y el equipo aquí habiendo hablado muchas horas con los productores, esto sabemos que es un poco la realidad, incluso a veces peor, incluso a veces no tenemos ni un ERP, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la famosa frase se aplica mejor que nunca. Es verdad que lo que no se mide, pues es difícil de gestionar, ¿de acuerdo? Falta ese monitoreo en tiempo real, ¿no? Las decisiones se toman a ojo. Las aplicaciones manuales sin trazabilidad y genéricas no nos permiten saber las cosas con exactitud, de dónde, de quién, de cuándo, de qué cantidad, ¿no? Cuando nos lo pidan. Nos falta una capacitación, ¿no? Nos falta acceso a herramientas digitales, por eso sucede eso, ¿no? Por eso os decía antes que, aunque mucha gente cree que la tecnología, por ejemplo, que sé que es un tema, que la tecnología reemplaza, ¿no? Esto es una reacción muy típica a la tecnología que hemos visto, que va a reemplazar al agrónomo, que va a reemplazar al jornalero, al cuadrillero, ¿de acuerdo? Nada, para nada. O sea, realmente lo único que va a suceder con esos 500.000 personas que están actualmente contratadas en Berries en México, lo más probable es que haya cierta oportunidad de tecnificación de ciertos roles, que eso es extremadamente positivo para el sector y para la prosperidad de la gente, y que se aprenda a operar de forma un poco más inteligente, como se hizo hace 50 años con no sé qué invento y hace 100 con el invento del invernadero, yo qué sé. Entonces, esto es muy normal, ¿no? Y simplemente hay que esperar y ir capacitándose e integrándose para dar lugar a estas nuevas innovaciones que existen hoy y que existirán en 20 años de otra forma, ¿no? Y también creo que en parte que esto sucede, ¿no? Este comportamiento que vemos de el por si acaso, ¿no? El de voy a poner un poquito más aquí, un poquito más allá, del por si acaso, ¿no? Y esto no es una forma. Eso suele pasar cuando no tenemos exactitud, ¿no? En nuestras decisiones. Decimos, pues bueno, oye, como no sé exactamente cuál es el estado de este cuartel o de este lote o de este cuadro, pues venga, vamos a aplicar más o menos esa tasa, ¿de acuerdo? Eso a lo mejor nos parece grave, pero esto es un poco como lo de, no, si uno no va midiendo lo que va gastando, aunque sea 20 céntimos al día, lo miras al final del año y dices, bueno, es un ahorro importante. Otro tema importante, ¿vale? Cuando uno
va agregando, ¿no? Porque al final hay muchos sitios de donde se puede sacar información. La mejor forma de pensarlo es que vosotros en alguna oficina administrativa que podáis tener, tendréis la típica, pues, estantería, ¿no? Con las distintas carpetas, las solicitudes de despacho del almacén. En otras tendréis todas las partes de trabajo, todas las órdenes, ¿no? Luego las fichas del trabajador, las bajas, las licencias, ¿no? Todas esas carpetas están ahí en un mismo sitio, pero no coexisten ni se cruzan, ¿de acuerdo? Y esto genera un problema, ¿de acuerdo? Porque esto no nos permite descentralizar datos, ¿vale? No nos permite lo que se llama agregar, ¿no? Si pudieseis tirar todos esos datos y que se juntasen mágicamente, entonces crearíamos lo que se llama una base de datos centralizada, ¿vale? La tecnología, evidentemente, per se, ya por defecto, lo que hace es nos permite cruzar, ¿no? Nos permite cruzar que Francisco, que ha estado en el cuadro 1 esta mañana haciendo una poda, o bueno, haciendo, por ejemplo, un raleo, pues ha utilizado X insumos del almacén, ¿de acuerdo? Y en ese caso también sabemos que tuvo una licencia la semana pasada, ¿vale? Y que es un rendimiento tal. Todo eso se puede reagrupar en el historial, ¿de acuerdo? De una parcela o de una persona, ¿de acuerdo? O incluso del inventario. ¿Ok? Entonces, vamos combinando todas estas cosas. ¿Cuáles son los distintos módulos? ¿No? Yo creo que los conoceréis bien. La mano de obra, ¿no? Evidentemente. Tener que identificar la asistencia, la productividad, la gestión de las nóminas, etc. El poder tener información contextualizada, por así decirlo, nos permite verdaderamente intentar, yo os digo que esto lo conseguís, intentar a través de la digitalización mejorar el rendimiento y la productividad de esta persona, ¿vale? Y luego veremos en un caso, ¿vale? El impacto que puede tener esto. En el caso del inventario, ¿de acuerdo? Yo creo que la ventana de oportunidad realmente con la tecnología aquí es controlar el stock, ¿de acuerdo? También, no sé si se ha dejado de compartir mi pantalla, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto. Sí. Esperemos que no pase lo de antes. Ok. ¿Va de vuelta? ¿Está de vuelta Ya, la pantalla? Sí, sí, ¿no? ya se ve ahí. Vale, vale, perdón. Entonces, estábamos en inventario, ¿de acuerdo? El control de stock, ¿de acuerdo? Las existencias, importantísimo tenerlas para comprar a tiempo, ¿de acuerdo? El mal gasto, ¿no? Que cuando hagamos esa tarea, que haya ese contexto, ¿no? De cuánto hay, ¿de acuerdo? Y para poder utilizarlo bien, ¿de acuerdo? Y así, poco a poco, ¿de acuerdo? Vamos garantizando que tengamos datos centralizados, que es sinónimo, por cierto, de trazabilidad, ¿de acuerdo? Y trazabilidad también a su vez es sinónimo de cumplimiento, ¿ok? O sea que nosotros tenemos que, no solo por normativas estilo Global Gap, pero tenemos que poder ser competitivos a la hora de vender a los mejores compradores, ¿de acuerdo? Nos lo van a exigir. Si seguimos, es interesante porque ¿a dónde va todo esto? ¿No? De cuál es un poco lo que hemos aprendido, ¿no? En estos 2 últimos años es que uno de los grandes retos es poder mejorar la integridad de los datos, es decir, pasar de todo ese papeleo, ¿no? A que sea un sistema fluido, de fácil adopción, ¿no? Que se pueda reemplazar fácilmente, ¿no? Que el agrónomo lo adopte bien la tecnología, que el trabajador se quite trabas burocráticas y que todo mágicamente, pues bueno, se agrupe y se centralice como os he explicado hace un minuto. ¿De acuerdo? Pero luego viene el siguiente paso, que es lo interesante, ¿no? ¿Cómo podemos consumir y cómo podemos hacer mejor uso de todos estos datos que de repente he recolectado? Evidentemente habréis oído hablar, ¿no? De la erupción de la inteligencia artificial y sobre todo tiene una aplicación, o sea, un uso, por así decirlo, muy interesante, ¿no? Que es a través de agentes de inteligencia artificial. Y igual que de muchas formas la digitalización a lo mejor ha tardado en llegar al campo,
los agentes no han tardado nada y vais a entender muy bien por qué, ¿no? Nosotros ya hemos desarrollado por nuestro lado algunos agentes evidentes para nosotros, ¿no? No había que pensar mucho, ¿no? Oye, si tenemos tanta información de los clientes, del almacén, del trabajo, del rendimiento, de dónde están localizadas y cuáles son un poco las alertas que tiene cada parcela, ¿no? Con toda esa información, ¿qué podemos hacer? Podemos crear agentes que sean expertos, ¿no?, en su función, como puede ser uno experto en decisiones agronómicas, otro experto en decisiones de recursos humanos, ¿de acuerdo? Y va a ser alimentada y contextualizada por información real de vuestra empresa, con lo cual son expertos también en vuestra empresa, ¿de acuerdo? Entonces, poneros en una situación. Estáis en una jornada en la que toca podar, ¿de acuerdo? Y de repente os dais cuenta de que ahí en el momento, durante la jornada, que ha habido un problema pues a nivel de una enfermedad que puede llegar a tener uno de las, pues yo qué sé, los arándanos, ¿ok? Entonces, se puede llegar a tomar una foto, incluso describirle a Orf, por ejemplo, el agente agrónomo, se le puede llegar a describir y decir, oye, mira, tengo este problema aquí en la parcela 1, ¿okay? O en la línea del invernadero A en la línea 3, ¿de acuerdo? Y me gustaría que me recomendaras, en base a los presupuestos que tenemos y a las existencias que tenemos en nuestro almacén, que me recomendéis exactamente cuál es el plan de acción, ¿de acuerdo? Y en menos de 5 segundos va a escanear todo el almacén, va a entender exactamente cuál es el presupuesto, el coste asociado de esa tarea y te va a decir, oye, pues yo creo que esta es la tasa a aplicar y, por cierto, cuidado porque están las existencias bajas, ¿de acuerdo? Por cierto, he creado para usted una tarea para mañana para hacer una revisión, ¿de acuerdo? De que esto esté mejorando. Y ahí es donde verdaderamente se vuelve interesante, ¿no? No porque sea más experto el agente que el agrónomo, sino que el agrónomo tiene una capacidad a lo mejor limitada de recordatorio de tareas que tiene que hacer. Es puramente un apoyo operativo, ¿no? Le está ayudando a que se organice y que se enfoque más en las operaciones en sí, también en la calidad del cultivo y que use sus horas realmente de forma dedicada y menos en burocracia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo muy, muy interesante y a seguir de cerca, en lo que evidentemente AIDI ya está más que involucrado. La tecnología, y aquí para un segundo, como os decía al principio, existen muchas formas, ¿de acuerdo? Y si me permitís, os voy a adelantar un segundo antes de nada para explicaros, ¿no?, qué tipos de tecnología hay, porque antes de entrar un poco en un caso con AIDI, no quiero que sea todo sobre AIDI, no existe y conocemos empresas que han mejorado tremendamente, ¿no? Como ya habréis visto también. Ya solo, me imagino que muchos de vosotros estaréis ya con Starlink, que también cuenta como algo muy disruptor en el sector, ¿no? Pero tenemos también agricultura de precisión vía GPS, sobre todo en los tractores, ¿no? En los drones tenemos automatización y robótica. Tenemos softwares de todo tipo, más enfocados hacia finanzas, más enfocados hacia el satélite, ¿no? Tenemos biotecnología, tenemos todo tipo de tecnología que a día de hoy nos puede mejorar, ¿no? Y se espera que este mercado siga creciendo y que llegue a los 40.000 millones ya en 2030, ¿de acuerdo? Nosotros somos una pequeña estrella en un ecosistema evidentemente muy grande. Os quiero presentar a IDI, ¿de acuerdo? Para coger toda esta situación que existe actualmente, ¿no?, de ineficiencia, de burocracia, y explicaros un poco qué impacto puede llegar a tener sobre el malgasto, específicamente de insumos, y también cómo puede ayudar a mejorar la productividad, ¿no? Nosotros es la tecnología que mejor conocemos, con lo cual, evidentemente, para nosotros es lógico exponeros nuestra solución, ¿de acuerdo? Pero os animamos muchísimo a que también investiguéis muchos otros en esta categoría o en otras, ¿no?, que tienen lógicas similares, ¿de acuerdo?, y que pueden ser de gran ayuda para vuestro día a día. Pongamos el caso entonces de BRSL, ¿de acuerdo?
es un productor de frambuesa y de arándano. Michoacán, que sé que es un gran productor, estado productor de berries. Y pongamos que, bueno, Berry SL, no muy creativo en su nombre, tiene 35 hectáreas, ¿de acuerdo? Y se enfrenta a los siguientes retos, que os sonará de lo que hemos podido hablar ahora. Tiene supervisores saturados, llamadas, registros manuales, ¿ok? Pérdidas grandes, ¿no? En cuanto al mal gasto, 20% de fertilizante mal usado. Y luego tiene, bueno, falta de trazabilidad, no sabe muy bien decirte si le preguntas actualmente, oye, ¿qué ha pasado, dónde, cuándo y quién? No sabría decirte. Y tiene como una cierta variabilidad de rendimiento entre las parcelas que no sabe muy bien cómo explicar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la situación de Berry SL en Michoacán, ¿de acuerdo? Entonces, una forma, ¿de acuerdo?, en la que podríamos atacar el problema de que tengamos supervisores ahogados en burocracia, en primer lugar sería yendo hacia soluciones que nos permitan programar y asignar las tareas agronómicas, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no?, de cómo eligiendo nuestro responsable, nuestro tipo de área, en qué zona, ¿no?, qué día, como estamos viendo ahora mismo, queremos planificar, donde podamos poner notas opcionales, ¿no?, para fomentar ciertos temas, ¿no? Elegimos el campo en el que vamos a operar, especificamos qué área de trabajo vamos a hacer la fertilización en este caso y en cuanto a hectáreas, y luego podemos ver, ahí nos queda por elegir la hora de inicio y la finalización de la operación, ¿de acuerdo? Y ahí ya pasamos a lo siguiente, ¿no? ¿Qué insumos vamos a utilizar? ¿De acuerdo? En este caso, bueno, pongamos el ejemplo de EcoAH y vamos a elegir una unidad, todo esto, por cierto, es configurable, y la famosa tasa, ¿de acuerdo? Aquí es donde podemos ser nosotros específicos cuánto vamos a utilizar, y ya hemos creado la orden, ¿de acuerdo? Y podemos crear la orden para una semana, para el mes que viene, para toda una campaña, o simplemente para dentro de 10 minutos que ha habido un problema, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto que veis en la izquierda se puede luego recibir, lo recibirá el maquinista, el tractorista, ¿de acuerdo? Y se habrá sido asignado con, bueno, notas y con indicaciones específicas lo que tiene que realizar. Puede poner asignado a mí. Y entonces, ¿qué es esto? ¿En qué hemos mejorado, no? Porque para empezar le hemos quitado bastante necesidad de tener que escribirle por WhatsApp a nadie, que esto es muy importante. Queda todo registrado, ¿de acuerdo? Se ha tomado una decisión en base al stock real del inventario, a las hectáreas reales. Se ha sido preciso en el número de hectáreas que se quieren aplicar este producto. Y se establece y también se respeta la custodia de insumo, ¿de acuerdo? Es decir, no voy a usar el producto que pertenece a un almacén en un campo que no corresponde, ¿de acuerdo? Con lo cual, simples temas que ayudan luego a tener y a controlar los procesos auditivos en las empresas, ¿ok? Y también nos permite añadir notas y avisos relativos a la tarea y cómo ha de realizarse, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, aquí vemos una mejora evidente. Os pido, ¿vale?, que en todos estos ejemplos los extrapoléis a, bueno, ok, aquí me ha ahorrado 10 minutos, ¿ok? Sí, pero 10 más 10 más 10 más 10 más 10 a lo largo de 365 días, os aseguro que es dinero, ¿ok? Siguiente, pérdidas por sobrefertilización, ¿ok? Bueno, esto estamos hablando de un porcentaje muy elevado y más que, como se diría siempre, no está la cosa para tirarla, ¿de acuerdo? Entonces, aquí una cosa que nos sirve muy bien que funciona en ID, ¿de acuerdo?, es configurar flujos de aprobación de despacho, ¿ok? Sé que existen planillas, ¿de acuerdo?, formularios o papeles que se crean en el campo para solicitar sacar y meter algo en el almacén, ¿de acuerdo? Este es el mismo concepto. En la izquierda, pongamos que es el maquinista y que quiere usar COH, ¿ok? Y quiere solicitar no sé cuántos kilos, los va a solicitar, ¿vale? Y va a especificar para qué uso, ¿ok? Y en qué cantidad.
A partir de ahí, el gerente, tanto en su teléfono o en IDI, que es el software que veis a la derecha del ordenador, para la computadora, aquí va a recibir y va a poder decidir, ¿no?, si se aprueba o si se rechaza, ¿de acuerdo? Y puede ver que el sistema directamente le pone en contexto realmente del estoque real, ¿no?, de si es posible incluso que se pueda realizar esto o no. Entonces, ya estamos viendo que estamos controlando, ¿no?, y que estamos poniéndole una capa de supervisión para que no haya un libre movimiento sin ningún tipo de control, ¿de acuerdo?, en el proceso. Se pueden configurar, es decir, se puede poner 3 pasos, 4, 5, 6, los que haga falta, ¿de acuerdo? Pero es de gran utilidad. Y por último, bueno, el tercer punto, perdón, la trazabilidad, es ese saber lo que pasó y lo que tanto nos sirve a nivel comercial, ¿no?, y a nivel incluso legislativo, ¿de acuerdo?, y para normativas estilo y certificaciones estilo Global Gap, ¿de acuerdo? Realmente tenéis que pensarlo como poder en un clic compartir la historia completa y precisa de lo que ha sucedido en el campo, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de cosas podríamos ver? Almacenar el historial de agroquímicos, quién trabajó, el rendimiento exacto de quién trabajó ahí, a nivel granular, no por cuadrilla, que sé que es muy típico. Oye, pues la cuadrilla de Juan hizo pues el 100%, ¿no? Pero esto es en plan, uno ha hecho 150 y el otro ha hecho 50 porque estaba otra cosa. Entonces, es ese nivel de granularidad que nos permite pues ir mejorando también nuestro personal, tecnificándolo, remunerándolo cuando hace buen trabajo y tomando decisiones cuando no es el caso, ¿no? Y también nos permite tener información sobre la ubicación y no estamos hablando del día, estamos hablando de segundos incluso, no el minuto. Y entonces tenéis que imaginar que esto todo os puede dar una historia que se genera en un QR que escaneamos y vemos todo lo que ha sucedido, ¿ok? Todo. Añado aquí, perdona, que no solo sirve para de forma externa, o sea, no solo sirve en cuanto a un aspecto en el aspecto comercial, ¿no? También nos sirve internamente para atribuir cualquier tipo de fallo en el proceso, para detectar exactamente dónde se están yendo los costes, ¿no? En qué parcela, en qué operación exactamente, bajo qué cuadrilla, ¿no? Entonces, esto es de gran utilidad también, ¿de acuerdo? Por último, evidentemente en el control financiero o el control de gasto, no hay mejor comparativa, ¿no?, que poder comparar entre invernaderos, en este caso, bueno, ¿cómo se llama?, cuadros, ¿no?, en igualdad de condiciones, ¿no? Es muy alarmante muchas veces cuando vemos que un cuadro nos cuesta un 20-15% más que el de al lado, pero realmente tiene el mismo número de personas, tiene el mismo número de plantas incluso, pero no sabemos cómo al final del mes se le atribuyen un 20-15% más de costes, ¿no? Entonces, esto es algo, ¿no?, que cuando uno va asignando un presupuesto y desglosa ese presupuesto a nivel cuadro, ¿no?, y con ese nivel de precisión, de repente nos quedamos con la necesidad de saber exactamente lo que ha pasado y de forma desglosada, como podéis ver ahí, ¿no?, donde podemos realmente ver cuál es la distribución de costos, ¿no?, en qué porcentaje de gasto estamos relativo a lo que habíamos presupuestado y qué impacto está teniendo esta parcela o este cuadro o este invernadero realmente en nuestro balance a final de mes, ¿no? Entonces podemos hacer esa comparativa de ratios por variedad, por campaña, por cuadrilla, ¿no? Podemos establecer que tengamos analítica personalizada, incluso recibir alertas en tiempo real cuando estemos malgastando o cuando estemos haciendo las cosas mal, ¿no? Y nada, por último, bueno, yo creo que todo esto, resumido, es que encima lo más fácil de todo es que se le va, volviendo al punto de antes, se le podría simplemente preguntar al agente, ¿no?, de inteligencia artificial: oye, ¿cuál es mi cuadro que más me ha costado, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde se ha ido?
¿dónde se ha ido el dinero? ¿No? ¿Quién es mi cuadrilla que más está malgastando? ¿No? Una simple pregunta y una simple respuesta precisa, ¿de acuerdo? ¿Qué útil es esto para el día a día? ¿Qué útil es esto para la toma de decisiones? ¿Qué distinto es a tener que ir a una carpeta, a un Excel, para buscar un número, para ver cuál ha sido el rendimiento? O incluso meterse en un ERP que simplemente yo creo, nunca ha servido un ERP para la toma de decisiones, porque precisamente es muy difícil y muy poco intuitiva para lo que es la lectura de la situación, ¿no? Entonces, bueno, aquí sería solo en una temporada con 4 funcionalidades básicas realmente de lo que puede hacer ID, pues el impacto, ¿no? La productividad de repente, ¿no? Has conseguido que un 10, un 15% de productividad salga de media, ¿no? De cada uno de tus trabajadores. De repente pasas de producirse 7.800 kilos por hectárea a 9.150, ¿de acuerdo? O sea, simplemente, teniendo un poco de control sobre cada persona, ese es el impacto que puedes llegar a tener en una sola temporada, ¿no? El costo mensual en administración operativa, ¿de acuerdo? No hace falta escalar el equipo de administración si casi todo lo que antes gastabas en recolectar esos papeles y pasarlos a Excel, los tienes realmente activos, llamando para ver dónde está uno, para ver problemas, que uno tiene que ir al médico, que el otro necesita un parte de trazabilidad, etcétera. Eso es realmente administración productiva, no administración burocrática, ¿de acuerdo? El impacto ahí es bestial, ¿de acuerdo? Y podemos llegar a ahorrar hasta un 66%, ¿no? Porque no hace falta ampliar el equipo administrativo por mucho que crezca nuestro negocio, ¿no? Y luego tenemos mal gasto, evidente, ¿no? Que simplemente añadiendo control en lo que es como hemos visto en el ejemplo, ¿no? En el que estamos controlando los flujos, las aprobaciones para lo que es el despacho, pues ahí tenemos una oportunidad grande de controlar el mal gasto. Y luego simplemente porque me hace gracia realmente poner que es un 100%, pero es que pasamos de un tiempo de reporte de auditoría que tarda 12 días en generarse a 0, porque es que lo podríamos ver actualmente lo que ha pasado hace un segundo, ¿no? Y esto es un 100% de mejora, ¿no? Entonces, esto es un poco la situación que nos puede dar en este caso IoT. Y aquí os recuerdo que evidentemente eso es un ejemplo entre muchos, ¿de acuerdo? Y os animo de verdad a que sigáis muy de cerca. Seguro que Anne Berris os estará trayendo muchas soluciones distintas en ámbitos distintos y que nosotros, por supuesto, si es algo que os interesa, el control de insumos, el control de mano de obra, obtener trazabilidad, la inteligencia artificial, todo lo que hemos podido ver en este caso, si es algo que os interesa, que contéis con nosotros, ya nos conocéis y aquí el equipo estará más que dispuesto a enseñaros más en concreto y específicamente cómo funciona la tecnología. Muchas gracias a todos. Quiero también deciros que para todos los que hayáis venido tenemos una promoción especial para vosotros, para agradeceros ahora en abril y supone de una implementación gratis si fueseis a interesaros en IDI. Y, por supuesto, esto viene por descontado, que nosotros tenemos sabiduría en el sector en general, no solo en relativo a lo nuestro. Os invitamos verdaderamente a que conectéis con nosotros si tenéis alguna duda de lo que sea, de inteligencia artificial en general, si queréis que hablemos de RPs, de conectividad, lo que sea. Eso estamos siempre abiertos a tomarnos un café y hablarlo más en detalle. Así que nada, hasta ahí, Cristian, muchas gracias. No sé si el equipo entre vosotros tenéis preguntas o si directamente en el chat habéis dejado algunas, si tenéis algo que preguntar, ahora es el momento. Creo que no se animan, Bosco. Los dejaste tan convencidos que no hubo espacio para preguntas, ¿no? Muy bien. Es una pena, yo creo que hemos perdido a mucha gente, ¿no? en el traslado de webinar, pero lo bueno es que este está grabado, Cristian, así que
lo podremos pasar, evidentemente, a todos los que se hayan registrado, que eran bastantes, ¿no? Que no hayan podido venir. Y evidentemente mi mail está ahí, así que estoy súper abierto a preguntas. No sé si, Cristian, tú tienes alguna o algo que comentar, si no, hasta ahí. Sí, no, pues muchas gracias, Bosco, por también hacerse ese espacio para poder transmitir este tipo de tecnologías que sin duda hoy en día la inteligencia artificial, antes hablábamos sobre inteligencia artificial y lo veíamos como algo muy lejano que se fuera a implementar y más en este sector de agrícola que es como que más renuente a adoptar este tipo de tecnologías por el tipo de cambios que pueda generar o incertidumbres, ¿no? Se ha visto que a lo mejor en otras industrias puede ser más fácil la adopción, pero en este caso agrícola, sin duda, antes decíamos, pues cuando pase, todo falta, pero ahora ya está aquí, esto ya nos alcanzó y ahora pues tenemos que implementar este tipo de tecnologías para ser más eficientes, ¿no? Y ser más competitivos en el mercado y sobre todo también muy importante que este tipo de tecnologías te va a ayudar a la toma de decisiones y obviamente te va a reducir costos, ¿no? Que es lo que el productor hoy en día necesita, ¿no? El tema de dineros es muy importante, ¿no? Entonces, como tú bien decías hace unos momentos, a lo mejor no te das cuenta que 10 minutos hacen la diferencia extrapolándolo los 365 días del año, pues dices, wow, ¿no? Ya cuando haces la conversión en números y en pesos, hablando aquí o aquí en México o en dólares, dices, caray, creo que esto eh, sí es bastante importante aplicar, ¿no? Porque Es como cualquiera, Cristian, no sé si en tu caso, pero bueno, cualquier persona que conozcáis que haya dejado de fumar, ¿no? Lo primero que dice es lo que me dejaba. No exacto, te das cuenta exacto. en el día a día, pero claro, es un poco así, ¿no? El mal gasto. Entonces, muy rápidamente, Cristian, lo que pasa es que, y yo soy súper sincero, os digo, o sea, normalmente cuando vas con tecnología, que es por muy intuitiva que sea, vas al agrónomo, le dices, oye, mira esto que te va a ser muy útil, te dice, espera, que llevo 30, 40 años haciéndolo a mi manera, ¿no? Eso es muy típico. Pero cuando uno se da cuenta de que le mejora el día realmente, le permite ser mucho más eficiente, no tiene que irse de un lado a otro, hacer mucho papeleo, etcétera, etcétera, vemos que se cambia muy rápidamente de opinión, ¿no? Y de que no es tan dramático ni tan amenazante, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso, yo creo que el sector en sí está en ello. Así que nosotros estamos muy de un lado y sobre todo con mucha ilusión. Perfecto, Bosco. Pues muchísimas gracias por presentarnos este tema bastante interesante, por parte de Neveris también a todos los que se encuentren conectados, pues les damos las gracias. Esperemos que este tipo de información sea provechoso, sea de utilidad. Están los contactos ahí de Bosco, los correos para que puedan comunicarse de manera directa. Como bien dice, súper importante que nos envíen la grabación, pero también pues esta información quizás esté disponible más adelante, lo que platicábamos como de tener ese proyecto, ese pabellón tecnológico en Aneberris de manera virtual, al menos en la página va a estar colgado. Total. Entonces vamos a trabajar en ellos, están cordialmente invitados para que este tipo de tecnologías esté en la página y pueda ser consultado pues con todos los productores, exportadores y en general toda la industria en México, ¿no? Que va a ser súper importante. Pues muchas gracias, Bosco. Que así sea. Muy bien, gracias Cristian y gracias a todos